Voy a borrar esto. Bueno, les decía, rápidamente les comento de nuevo lo que les dije, pero como no estaba grabando, volví a poner a grabar. La idea que nos ocupa en este capítulo es la idea del límite. ¿Sí? ¿Qué significa intuitivamente la idea del límite? Lo que queremos ver es qué ocurre con los valores de la función f de x a medida que la x se acerca a un cierto valor. En este caso, por ejemplo, yo quiero saber qué ocurre con los valores de la función a medida que la x se acerca a 4. ¿Sí? Decimos que la x tiende a 4. ¿Sí? Y queremos ver qué ocurre con los valores de la función. Por ejemplo, acá si me acerco al 4, cuando por ejemplo tomo el valor 4,5, quiero ver qué ocurre con el valor de la función en 4,5, en este caso sería, supongamos, este valor. Para ver el valor que toma la función, me voy hasta la gráfica de la función y me proyecto sobre el eje de las y, el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, en 4,5 obtendría este valor. Supongamos que acá tomo el valor 5, y entonces lo que vale la función en 4,5 podría decir que es 5,6, por ejemplo. Cuando me acerco al 4, pero de este otro lado, o sea, tomando valores cerquita de 4, pero más chicos que 4, por ejemplo, podría tomar acá el 3,5. Quiero ver entonces qué ocurre con los valores de la función cerquita ahí del 4. En 3,5 el valor de la función podría ser, por ejemplo, este 4,8. ¿Sí? A medida que me acerco cada vez más al 4, por ejemplo, si tomo acá más cerquita de 4, podría tomar 4,9, por ejemplo, podría estar bien por acá cerquita. ¿Sí? En 4,9, si me voy hasta la gráfica de la función, llego acá a este punto y me proyecto sobre el eje de la y, y voy a encontrar, por ejemplo, el valor, vamos a escribir más chiquito, 5,01. 5,01. ¿Sí? Lo mismo ocurre si me acerco al 4 de este otro lado, con valor más chiquito que 4, por ejemplo, cuando tome el valor 3,9, pongamos este por acá, en 3,9 el valor de la función va a ir a parar, por ejemplo acá, a 4,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos? Mientras más cerquita esté del 4, los valores de la función más cerquita estarán de este valor que podría ser, por ejemplo, el 5. ¿Sí? Eso se describe de esta manera, diciendo, esto se lee así y se escribe así. El límite, para decir que la x se acerca al 4, escribo así, x, esto quiere decir que tiende a 4. ¿Sí? Esto se lee así entonces, el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x, y eso es igual a un cierto valor, que en este caso, en este ejemplo, sería el valor 5. ¿Bien? O sea, decimos que entonces, vuelvo a repetir, el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x es igual a 5. ¿Sí? Fíjense que nos interesa lo que ocurre por ahí cerca del 4, decimos en un entorno del 4, o sea, cuando me voy acercando al 4. No me interesa lo que ocurre exactamente en el 4. ¿Sí? Incluso en ese punto, la función podría tal vez ni siquiera estar definida. A lo mejor puede ser que la función tenga un hueco en ese punto, pero sí podemos incluso estar hablando de lo que ocurre con el límite en 4. ¿Sí? Supongamos esta función, que esta fuera la función g de x, y esta función podríamos decir que cerquita del 4
toma el valor a lo mejor 3, entonces esto lo indicaríamos de esta manera. Límite cuando x tiende también a 4, o vamos a cambiar si quieren acá para que no sea el mismo caso de hoy, y pongamos que acá sea 5, entonces diría, límite cuando x se acerca al 5, o cuando x tiende a 5 de esta función, la denominamos g, o g de x, y diremos que ese límite, por los valores, como ustedes pueden ver acá, se acercan cada vez más, los valores de x se acercan cada vez más al 5, los valores de la función van a ir a parar por ahí cerquita del 3, tanto de un lado como del otro. O sea, me fijo un poquito antes del 5 y un poquito después del 5, van a ver que, en este caso, también los valores van a ir a parar cerquita de 3. Entonces, diremos que el límite de esta función, cuando la x tiende a 5, vale 3 o es 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. En general, entonces, esto lo vamos a escribir de esta manera. Y pizarrón aquí que... En general, entonces, si yo tengo una cierta función, f de x, y me interesa saber qué ocurre cuando la x se acerca a un cierto valor cualquiera, digamos a, y supongamos que esos valores se acercan a esto que le pongo con la letra L, entonces diremos que el límite cuando la x se acerca a de esta función f de x es igual a L, ¿sí? Si vamos a entonces la definición del límite. Ustedes miran en el apunte del límite dice que diremos que el límite cuando x tiende a de una cierta función f de x es L, si los valores de la función se pueden acercar tanto como uno quiera a L, siempre y cuando los valores de x se acerquen a el valor A. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, vemos que el límite cuando x tiende a de una función f de x es L, siempre que los valores de la función, digamos, se acercan a L tanto como uno se quiera, tomando un valor de x suficientemente cerca de A, pero sin importar lo que ocurra a A. Si ustedes miran en la definición, en la primera página tienen esa definición. Concretamente dice así: el límite f de x cuando x tiende a A es igual a L, si puede acercar arbitrariamente los valores de f de x a L, tanto como se desee, escogiendo una x lo bastante cerca de A, pero no igual a A. Eso quiere decir básicamente lo que les decía hoy, es decir, no interesa lo que ocurre exactamente en A, sino que lo que ocurre por ahí dice en las proximidades de A, decimos en un entorno de A. ¿Sí? Entonces, los valores de la función se tienen que acercar tanto como uno quiera al límite, ¿sí? Lo más próximo que se pueda, digamos, o que uno quiera, ¿sí? Tomando valores de x que estén acá, cerquita de A, pero sin contar el valor de A exactamente, ¿sí? Bueno, eso se escribe de esta manera. En la práctica, ustedes tienen el primer ejercicio, donde hay una gráfica. También en la página tienen un videíto
donde explica estas situaciones. A ver si puedo replicar más o menos el dibujo que ustedes tienen ahí en la primera página. De -3 al -1. Ahí tienen una pequeña línea. Acá tienen un circulito y acá tienen un puntito. Ahora vamos a ver la diferencia. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos gráfica de funciones. ¿Se acuerdan la diferencia entre el puntito relleno y el puntito hueco? Quería decir, el puntito hueco quiere decir que también pregunta cuánto vale esta función en el -3. El valor que toma no es 1, porque ese valor no lo incluye, diríamos. ¿Sí? Sí, en cambio, en el -1 puedo decir que esta función en el -1 vale 1. ¿Sí? A ese sí lo incluye. Un poquito más abajo. Bien. Después tienen, desde el 2, el -1 vale 2 y va a parar al 3. -1 vale 2. Tengo por acá el 3. Hace algo así. Y después baja hasta el 2. Desde el 3 baja suavemente hasta llegar al 2. Y en el 2 vale 2. Ahí tenemos un hueco. Y acá tenemos un punto relleno. Bueno, quiero fijarme bien cómo está para no hacer luz. Tiene el 3 vale 3. Así que y después de allí baja en 4 que vale 1. Y luego avanza. Bueno, algo así. Si esta fuera el gráfico de una función, algo extraña, pero puede ser una función definida así en partes, por trozos. ¿Sí? Y después le pregunta, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, el apartado A. De la función. Límite cuando x tiende al -3, por la derecha. Ahora vamos a ver qué significa esto. Límite cuando x tiende a 0 de la función. Sería esto. ¿Sí? Cuando la x tiende a 0, ¿sí? Yo quiero saber a qué valor tiende el límite de esa función. Es decir, vamos a mirar primero eso y después hacemos lo otro. Cuando los x se acercan a 0, estoy por acá cerquita del 0. Si estoy del lado de la derecha, estaré por acá, 0,1. Me voy hasta la gráfica de la función y veo que los valores de la función van a parar cerquita del 3. ¿De acuerdo? Si tomo, en cambio, un valor que esté cerquita de 0, pero del otro lado, por ejemplo, el menos 0,9, que estaría de este lado, y me voy hasta la gráfica de la función, de nuevo veo que los valores de la función van a ir a parar cerquita del 3. Decimos entonces, límite cuando x tiende a 0 de esta función es igual a 3. ¿Bien? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, acá, cuando la x, no sé si en algún lugar se los pide, supongo que sí, y les pregunta el límite cuando x tiende a -1 de la función? Creo que eso está en algún punto en el apartado C, y en el D, y en el E.
Esto sería para el apartado C, el D y el E. ¿Qué significa cuando les dice límite cuando x tiende al -1 por la derecha en el C? Límite cuando x tiende a -1 por la derecha se pone un signo más, ¿sí? Al -1. Vuelvo a repetir, esto se lee límite cuando la x tiende a -1 por la derecha de la función f de x. ¿Qué quiere decir -1 por la derecha? El valor de x al que tiende la x, en este caso al -1, lo voy a ubicar siempre sobre el eje de las x, ¿sí? Entonces, -1 estaría acá. Si es con un signo más arriba, que quiere decir por la derecha, significa que me voy acercando al -1 con valores que estén ahí cerquita del -1, pero del lado de la derecha. Es decir, en realidad serían valores mayores que -1. El lado de la derecha estaría, por ejemplo, por acá. Y entonces, si me voy del lado de la derecha, a ver cuánto vale mi función, voy a tener que pasar de largo hasta llegar a la función que viene por acá arriba. ¿Sí? Mientras más cerquita esté del -1, más cerquita voy a estar de este valor. ¿Se dan cuenta? La gráfica de esta función, cerquita del -1, va a ir a valer por ahí cerquita de 2. ¿Bien? O va a tomar valores muy cerca del 2. Entonces, límite por la derecha del -1 sería 2. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ese es el apartado C. ¿Qué ocurre cuando me acerco en cambio al -1, pero del otro lado? Es decir, límite cuando x, decimos, tiende al -1 también, o sea, la x se acerca al -1, pero con un signito menos acá arriba, que quiere decir por la izquierda del -1. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este límite? Cuando la x se acerca al -1, vuelvo a presentarme en el eje x y buscar el valor -1, ¿sí? Pero si me dice por la izquierda del -1 será valores en realidad cerquita de -1, pero menores que -1. ¿Sí? Entonces voy a estar por acá. ¿Sí? Por ejemplo, el -1,3, -1,1, -1,01. Entonces, de este lado, me voy a encontrar con la función, bueno, se me torce un poquito, pero el valor de las funciones, ahí cerquita del -1, pero de este lado, toma, ¿qué valor? Toma el valor 1. ¿Sí? Esto sería para el apartado D. ¿Ven que cuando me acerco de este lado, el valor de la función lo tomo acá, sobre esta recta? ¿Sí? Que en este caso vale 1. Pero cuando me muevo del otro lado del -1, la función que vale es esta parte de acá arriba. Y los valores de la función ahí cerquita del -1 van a ir a parar cerquita de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Esto se llama los límites laterales. Entonces hay un teorema de límite que lo que me dice es que si el límite existe, es único, tiene que ser único. ¿Sí? No puede tomar dos valores distintos. Vale decir que para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. Es decir, que cuando yo me acerco al -1, ya sea del lado de la derecha o del lado de la izquierda, los dos límites me tendrían que dar iguales para poder decir que hay límite ahí en el -1. Eso es lo que ocurría cuando la x tiende a 0. En este caso, si hubiéramos mirado los límites laterales, podría haber dicho que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, aunque ahí no se los pedía en el ejercicio, pero si me acerco por la derecha dijimos que valía 3, los valores de la función.
van a ir a parar cerquita del 3. Y si miro el límite cuando x tiende a 0, pero por la izquierda, de esta misma función, también vimos que la gráfica de la función se acerca al 3. ¿Se dan cuenta? En este caso los límites laterales son iguales. Por eso existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. En este caso, entonces, como los límites laterales en el menos 1, estoy hablando, ¿sí? Cuando me acerco por la derecha me da 2, cuando me acerco por la izquierda me da 1, o sea, los límites laterales distintos son entonces, lo que voy a concluir es que no existe el límite en menos 1, ¿sí? Que sería lo que le preguntan en el apartado E. Es decir, que voy a decir que no existe el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. ¿Sí? No existe, acuérdense que el símbolo no existe, lo escribimos así, en una E tachada. ¿Sí? No existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Para que exista el límite, por los dos lados me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? O sea, los límites laterales me tienen que dar iguales para que exista el límite. Si no, no existe. Como en este caso. ¿Sí? Como en el C y en el D ya sacamos los límites laterales y estos límites me dan diferente, entonces digo que ahí el límite no existe. ¿Sí? Bien, el límite en el menos 1, ya sin ponerle por derecha o por izquierda, ¿sí? ¿Se entiende? Sí existe el límite por la derecha, que vale 2, y también existe el límite por la izquierda, que vale 1. Pero al ser esos límites laterales diferentes, voy a concluir que el límite en el menos 1, ahí ya sin decir si es por izquierda o derecha, el límite en el menos 1 de la función no existe. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien. Y otra anotación que les pide completar ahí, por ejemplo, en el apartado G, a ver que me están preguntando algo, y por ahí yo voy embalado. El D tiene un menos, a ver si el D tiene un menos, no un más. A ver si es D. Capaz que mire mal, perdón. El C es al menos 1 por la derecha. Menos 1 por la derecha está bien. El D es un menos 1, con un signo menos arriba, que es por la izquierda, está bien. Y el E es en el menos 1, que es ese que pusimos ahí. Está bien, yo no veo nada raro ahí, ¿está bien? ¿De acuerdo? Bien. Y por ahí les pregunta, por ejemplo, qué ocurre en el apartado G, dice que indiquen el valor de f en 2. ¿Qué significa? Bueno, acá en 2, ¿sí? Es el valor de la función. Es lo que estábamos diciendo cuando hablábamos del puntito relleno y del puntito hueco. ¿Sí? Para ver lo que vale la función en 2, yo tengo que mirar, en este caso, ¿dónde voy a mirar? ¿Acá o arriba? Si miro en el de arriba, podría decir que la función toma el valor 2. ¿Sí? Pero si miro acá, ¿dónde está este puntito? El valor de la función ahí sería 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto vale la función en 2 al final? ¿Vale 1 o vale 2? Bueno, para eso está el puntito relleno y el puntito hueco. Justamente para diferenciar o para poder diferenciar, en este caso, si la función toma este valor o este otro.
lo que vale la función en 2 está indicado donde está el puntito relleno. Es decir, en este caso, la función en 2 vale 1. F en 2 vale 1. Y fíjense lo que ocurre acá, ya que estamos con ese caso. Lo que vale la función en 2 es 1. ¿Sí? Pero veamos qué ocurre con los límites. Vamos a ver los límites laterales y el límite también en 2. ¿Sí? Veamos qué ocurre con el límite cuando x, esto quiere decir, la x tiende a 2. Vamos a mirar primero el límite lateral por la derecha de esta función. Por la derecha del 2, estaría por acá, bien cerquita del 2, pero con un poquito mayor, es decir, 2,1, pongámosle. ¿Sí? Voy acá, me voy hasta la gráfica está allá arriba. Por más que el valor de la función en 2 vale 1, el valor de la función cerquita del 2, me tengo que llegar hasta allá arriba para encontrarme con la gráfica. ¿Y qué valor toma entonces ahí la función? Va a tomar este valor que va a estar ahí cerquita de 2. ¿Me entienden? O sea, cuando me acerco al 2 por la derecha, la gráfica vendría haciendo este recorrido, digamos. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, y se va a ir acercando a 2. ¿De acuerdo? A 2. ¿Qué ocurre con el límite cuando x tiende también a 2 por la izquierda? F de x. Bueno, de nuevo, vengo por la izquierda, del 2 estaría por acá. Me tengo que encontrar con la gráfica, de nuevo tengo que seguir hasta la gráfica, por ejemplo, este valor. Y ese valor, y yo me voy hasta el eje Y, para ver cuánto vale ahí la función, ese valor también será cerquita de 2. Es decir, hablando del límite, el límite es 2. Como los límites laterales valen lo mismo, es decir, que la gráfica se acerca al mismo valor, puedo concluir entonces que el límite, cuando x tiende a 2 de la función, vale 2. ¿Sí? Los límites laterales serían estos. Como los límites laterales son iguales, coinciden, ese entonces es el valor del límite. Pero fíjense qué ocurre acá, como les decía, el valor de la función en 2, si me pregunta cuánto vale la función en 2, la función en 2 vale 1. ¿Ven? Lo que vale la función es una cosa, es ahí lo que ocurre justamente en el punto 2. Pero al hablar del límite, no me interesa lo que ocurre, dijimos, justamente en el 2, sino lo que ocurre por ahí cerquita del 2, es decir, un poquito antes y un poquito después. Es decir, por la izquierda o por la derecha, podríamos decir. Y entonces, hablando del límite, los valores de la función se acercan a 2. O sea, el límite de la función es 2. Pero el valor de la función en el punto vale 1. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Bueno, ese concepto es importante porque después tiene que ver con otro tema que viene después, que es la continuidad. Importante entonces diferenciar qué ocurre con los valores de la función cuando me acerco al 2 en este caso. Esos valores decimos que tienden a 2 en el límite. Y otra cosa distinta es hablar del valor de la función. En este caso la función vale 1. ¿Sí? Y eso, fíjense que me da que la gráfica va por un lado, pero este puntito que quedó acá es como un puntito que quedó suelto, que se escapa de la función. ¿Sí? Entonces eso, bueno, después vamos a ver, tiene que ver con la continuidad. Es como que este puntito se salió de la función. Entonces vamos a decir que la función es discontinua en ese punto. ¿Sí? Pero bueno, por ahora hablemos del límite. ¿Sí? Decimos entonces que el límite cuando me acerco al 2 de esta función también coincide, es 2. ¿Sí?
Bien, eso para el ejercicio 1. En el ejercicio 2 tienen hay que aplicar algunas de las propiedades del límite que me va a permitir después calcular límites, básicamente. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el ejercicio 2. Profe, y cuando te pregunta de dominio e imagen, El dominio y la imagen, ahí miramos. El dominio serían todos los valores. Nos pide acá en el ejercicio 1, sí, tenés razón. Nos pide el dominio y la imagen. Bien. Bueno, menos mal que no alcancé a borrarla. El dominio son todos los valores que va a tomar la x, ¿sí? Para esta función, el dominio de esta función, entonces sería, veamos, esta función arranca en el menos 3, pero no lo toma, ¿sí? Sería desde el menos 3 hasta el menos 1, después sigue en el menos 1 toma este valor, después sigue por acá, o sea, todos estos valores los va a ir tomando entre 0 y el 1, entre el menos 1 y el 1 toma estos valores, digamos, la función, o sea que está definida. En el 2 está definida, porque en el 2 dijimos que vale 1. Acá entre medio también va tomando todos estos valores, o sea, la función está definida desde el menos 3 en adelante, ¿sí? Porque después del 4 en adelante sigue, y esta flechita quiere decir que continúa para allá la función, o sea que tomaría valores o estaría definida, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde el menos 3 en adelante, ¿sí? Entonces, como el menos 3 no lo toma porque está un puntito hueco, entonces el dominio de esta función serían los x que pertenecen al intervalo de menos 3 a infinito. En el menos 3 iría con un paréntesis porque no lo incluye. La imagen de la función son los valores que va tomando la y. ¿Sí? Todos estos valores que están acá entre el menos 3 y el menos 1, todos estos, o para todos estos valores de x, la función ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? Tengo acá algún valor entre el 1 y el 2. O empecemos más abajo, por ejemplo, ¿tengo algún valor de la gráfica de esta función que vaya a parar acá abajo, por ejemplo, al menos 1? No hay ningún valor que vaya al menos 1 porque acá abajo no tengo gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde empieza esta función? Desde acá. Este valor también coincide que es a la altura, digamos, a la altura del 1. Y la función está definida desde el 1 para arriba. ¿Se dan cuenta? Todos estos van a parar al 1. Estos de por acá, este valor de acá, va a ir a parar, por ejemplo, al 1,3. Este valor de acá irá al 1,5. Este de acá irá a ir a parar cerquita del 2. ¿Sí? Entonces, la imagen va a ir tomando todos estos valores. ¿Desde dónde? Desde el 1 hasta dónde. Bueno, podría decir hasta este valor, y no sé si era el 3, a ver si lo alcanzo a ver bien. O más arriba todavía incluso. A ver, ese pico llegaba hasta el 3. Y quedó un poquito más arriba, pero llegaba hasta el... Bien, este valor, que está ahí justo en la punta, va a ir a parar al 3. Entonces tengo valores de función que van desde el 1 hasta el 3, toda esta parte. Pero esta gráfica después sigue para arriba, o sea, incluso después del 3 tomaría este valor, este otro valor, y se supone que sigue subiendo. Entonces la imagen de esta función será desde el 1 a infinito. El 1 lo toma así, porque acá en el 2 dijimos que vale 1, o todos estos vinieron a parar al 1. O sea, el 1 lo toma la imagen. Entonces la imagen será de 1 a infinito. ¿Sí? Bien. Como les decía, el ejercicio 2 tiene que ver con las propiedades del límite. Las propiedades más
esas propiedades del límite, digamos, me dicen que si el límite, cuando x tiende a un valor cualquiera, a, digamos, de una función f de x es igual a un L, y el límite de otra función, cuando x tiende al mismo valor a de otra función g, me da otro valor, pongámosle a este L1 y a este otro límite distinto, que puede ser distinto o igual, ¿no es cierto? Un valor L2. Entonces lo que me dicen estas propiedades, por ejemplo, es que 1, el límite cuando x tiende a A, y la suma de estas dos funciones, el límite de una suma es la suma de los límites, para hacerla cortita. ¿Sí? El límite de f más g va a ser igual al límite cuando x tiende a A de la f, más el límite cuando x tiende a A de la g. Y esto sería, el valor del límite de la f era L1, más el valor del límite de g, que es L2. ¿Sí? O sea, si una función tiene un cierto límite y otra función tiene otro límite, puede ser igual o distinto, el límite de la suma es la suma de esos límites. También vale para la resta. No voy a escribir todo lo mismo. El límite de la resta es la resta de los límites. Otra propiedad importante es que el límite de una constante k por una función, cuando x tiende también a un valor a, es igual a un k por el límite de la función. Como que esa constante la puedo sacar afuera del límite. Esa propiedad también cuando x tiende a a, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver con los ejemplos del ejercicio 2. Otra propiedad sería que el límite cuando x tiende al a de un producto de f por g. Cuando digo f, para simplificar lo escribo así, pero esto sería f de x por g de x. Es igual al límite cuando x tiende al a de la f por el límite cuando x tiende al a de la g. El límite de un producto es el producto de los límites. ¿Sí? También vale para el cociente. El límite cuando x tiende a de f dividido g es igual al límite de la f dividido el límite siempre cuando x tiende a a, ¿no es cierto? De la g. Y esto sería el L1 y L2. O sea, esto puede decir que es el L1 dividido el L2. Acá en el producto me olvidé de ponerlo, pero sería lo mismo. Esto sería L1 por L2. Y en la propiedad 2 diría que si el límite de la función f me da L1, bueno, el límite de la función f multiplicado por un k me va a dar k por f1, perdón, k por el L1, que era el límite de la f. ¿Sí? Límite de la f, o sea, k por L1. ¿Sí? Bueno, en el cociente vale esa propiedad también que el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre que el de abajo, como siempre aclaramos en una división, sea distinto de 0. L2 distinto de 0. ¿Sí? Bueno, entonces todas esas propiedades les va a permitir resolver el ejercicio 2, que ¿qué era lo que hice? A ver qué me preguntaban por ahí. Milagros. Una pregunta. ¿Cómo subir PDF en este tema? ¿Cuál de los dos me conviene? Milagros que me preguntaba cuál de los dos PDF. Bueno, el primer PDF que aparece en la página es un PDF de la cátedra, ¿sí? Que lo armamos nosotros. Ese tiene todo el material suficiente de límites como para que lo estudien de ahí y es por ahí más entendible. El otro PDF
es un poco más amplio, tiene ejemplos desarrollados que por ahí les puede servir, en fin. Con el primer PDF les alcanza, pero el otro por ahí si quieren mirar algún ejemplo, algún ejercicio, les puede servir para ir mirando también. Sí, Guadalupe me pide algún ejemplo de las propiedades. Sí, para eso vamos a ver el ejercicio 2 del práctico. Esperen que voy a enfocar porque se me corrió la pantalla. En el ejercicio del práctico, el ejercicio 2 del trabajo práctico, justamente que habla de las propiedades, les dice ahí que el límite de la función f vale, esperen que voy a mirar de vuelta, por ejemplo en el A, si el límite de la función f vale 5 cuando x tiende a 0, en el apartado A, ¿sí? Límite cuando x tiende a 0 de la función f me dice que vale 5. Y el límite cuando x tiende a 0 de la función g vale 7. También cuando x tiende a 0 de la función g, que vale 7. Y les dice, por ejemplo, hallar, bueno, un límite que tienen ahí. ¿Qué es? Les pregunta, ¿cuál es el límite de f menos 2 por g? ¿Cuál es el límite de f cuando x tiende a 0 de f menos 2 por g de x? Bueno, acá es donde voy a aplicar las propiedades que vimos recién. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tengo acá? Una resta. Ya vimos que el límite de una resta es la resta de los límites. O sea que esto lo puedo separar y escribir así. Límite cuando x tiende a 0 de la f de x menos límite cuando x tiende a 0 de 2g de x. ¿Sí? El límite de una recta es la resta de los límites. Límite de este y límite de este. Ahora, acá tengo la propiedad que les había dicho de una constante por una función. ¿Se dan cuenta? El 2 sería esa constante k que les mencionaba. ¿Sí? Esto es el límite de una constante por una función. Entonces, según la propiedad, la constante la puedo sacar afuera del límite. Esto sería 2 por el límite cuando x tiende a 0 de la g. Es como que lo van desarmando al límite aplicando las propiedades que vimos. ¿Sí? Y acá era el límite cuando x tiende a 0 de la f, que da igual por ahora. Bueno, cuando ya está todo desarmado, que en algún momento voy a llegar al límite de la f y al límite de la g, solitas, ya sé que el límite de la f, ¿cuánto valía? Cuando x tiende a 0, de la f me dice que vale 5. Entonces esto sería 5 menos 2 por, menos 2 por, y el límite de la g es ¿cuánto? 7. Bueno, 5 menos 2 por 7, y entonces este es el resultado final. Hay que hacer la cuantita. 5 menos 14. O sea que esto me daría entonces menos 9. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, así como tienen que aplicar las propiedades en el ejercicio 2, en algunos tienen que aplicar la propiedad del producto, del cociente. ¿Sí? Otra propiedad que me olvidé de comentarles es que el límite, cuando x tiende al a, de una constante, me queda la misma constante. ¿Sí? El límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? Va a decir, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 3, bueno, sigue siendo 3. ¿Sí? El límite de la constante es la misma constante. ¿Estamos?
Ya en el ejercicio 4, perdón, en el ejercicio 3, les pide calcular los siguientes límites. Hasta ahora no hemos calculado ningún límite. Hemos visto cómo encontrar el límite, por ejemplo, a partir de una gráfica de una función, ¿sí? Cálculo de límites. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular el límite cuando x tiende a 2, de x al cubo más 1 sobre 3x cuadrado menos. Bueno, lo que se hace para calcular los límites es utilizar estas propiedades que estábamos viendo, ¿sí? Usando esas propiedades yo podría acá reemplazar y decir, bueno, si acá tengo un cociente para empezar, ¿sí? Arriba en el numerador tengo la función x más 1 y en el denominador tengo la función 3x cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces el límite de un cociente es el cociente de los límites. ¿Sí? Bien. Bueno, usando todas esas propiedades, se puede directamente concluir que para calcular el valor del límite basta con reemplazar el valor de x en la función. Es decir, calcular, lo que nosotros queremos ver es a cuánto se acerca la función cuando la x se acerca al 2. Entonces, lo que voy a hacer es directamente calcular cuánto vale esta función en 2. Reemplazar acá, ¿sí? Si reemplazo la x por 2, sería, en este caso, 2 al cubo más 1, y abajo sería 3 por 2 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Bueno, haciendo esa cuentita puedo encontrar el valor del límite. Acá sería 2 al cubo, 8 más 1, 9. Y en el denominador sería 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 1, 11. 9 sobre 11 sería el valor de este límite. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es aplicar todas las propiedades que vimos recién para poder llegar a esa conclusión. ¿Sí? O sea, ustedes en la práctica lo van a hacer así, reemplazando el valor de x, ¿sí? Por la tendencia del límite y encontrando el valor. Pero recuerden que lo que están haciendo en el fondo es utilizar todas estas propiedades de los límites. ¿Sí? Si a esto lo tuviera que hacer paso por paso, lo voy a hacer paso por paso, pero no es lo que ustedes harían después en la práctica. Ya les digo, en la práctica lo que uno hace es reemplazar directamente por la tendencia del límite. ¿Sí? Pero acá yo tendría que haber dicho, bueno, el límite del cociente es el cociente de los límites. Como ya les había dicho, esto sería el límite cuando x tiende a 2, de lo de arriba, dividido el límite cuando x tiende a 2 del denominador, que sería la función g. Ahora bien, en el numerador, ¿qué tengo? Una suma. Bueno, el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces tendré que haber hecho, bueno, esto sería el límite cuando x tiende a 2, y la función esta x al cubo, más el límite cuando tiende a 2 del 1. ¿Se dan cuenta? O sea, separar aplicando todas las propiedades que vimos así. Lo mismo en el denominador, esto sería el límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 1. Bueno, y así siguiendo lo voy desarmando y iría finalmente a llegar a esta conclusión. Ese límite va a ser 9 onceavos. ¿Sí? Acá tendré que usar el límite de una constante, es la constante, o sea que cuando llega al límite del 1, es 1. Acá también, el límite de 1 es 1. Acá que tengo una constante por una función. El 3 lo podría sacar afuera del límite por la propiedad que habíamos visto y me quedaría 3 por el límite
de x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, finalmente vamos a llegar a que voy a poder reemplazar por la tendencia que es 2, o sea, en donde tengo x, lo voy a reemplazar por 2, reemplazo y hago la cuentita. En la mayoría de los casos uno puede hacer esto. Ahora, ojo, cuando al reemplazar la x me queda, por ejemplo, 0 sobre 0, y yo acá hubiera hecho la cuenta y me queda 0 en el numerador y 0 en el denominador, eso se dice que es indeterminado. Indeterminado. Si me da indeterminado, la próxima clase se los cuento, pero ahí lo que se trata de hacer es transformar la expresión mediante factoreo. Vamos a mirar, vamos a tratar de factorizar numerador y denominador usando los casos de factoreo que vimos ya en el práctico 1, van a tener que repasarlos. Vamos a factorizar para tratar de poder simplificar y así llegar al resultado del límite. ¿Sí? Para contarle uno sencillito y uno fácil, vamos a hacer uno. Para que no se queden con la intriga hasta el jueves. Sería, por ejemplo, cuando tengo que calcular límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 dividido x menos 2. Si yo reemplazo a la x por la tendencia, que en este caso es 2, a ver si se está viendo bien en la pantalla, sí. Cuando reemplazo por 2, ¿qué me quedaría acá en el numerador? 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. En el denominador, 2 menos 2, 0. Eso entonces es indeterminado. Cuando me da indeterminado, tengo que tratar de, por ejemplo, factorizar o transformar esta expresión en alguna otra expresión para salvar la indeterminación, decimos, y de esa manera poder calcular el límite. En este caso, lo que voy a hacer, este x al cuadrado menos 4, bueno, uno de los casos que por ahí más pueden recordar se llama diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? Diferencia de cuadrados lo podía factorizar escribiendo la suma y la resta de las bases. Es decir, esto era, ¿se acuerdan? X. Es decir, la raíz de este menos la raíz de este, la raíz de x cuadrado sería x, la raíz de 4 sería 2, y entonces escribíamos la resta y después la suma. La suma y la resta de las bases. ¿Sí? Abajo también tenía x menos 2. Bien. Esta expresión, como aparece un x menos 2 en el numerador y en el denominador, puedo simplificar esto con esto. Eso lo puedo simplificar por lo que habíamos dicho, de que cuando hablamos del límite me interesa lo que ocurre por ahí cerca del 2. Cerca del 2. La x nunca va a valer 2 en el límite. Entonces, porque ¿qué pasaría si vale 2? Si vale 2, esto me da 0. ¿Está bien? Entonces, como hablando del límite, en realidad me interesa lo que ocurre por ahí cerca del 2 y no exactamente en el 2, esto lo voy a poder simplificar con esto tranquilamente, porque nunca va a valer 0. Esto lo simplifico y este límite de esta función va a ser entonces igual al límite, cuando x tiende a 2, de la función simplificada, que en este caso me queda x más 2. El límite de esta es igual al límite de esta. La ventaja que ahora cuando reemplace, 2 más 2 me da 4, y ahí salvamos la indeterminación de esa manera. ¿Sí? Bien. La próxima clase vamos a ver algunos más de
Ejercicio 3, donde tienen que aplicar las distintas técnicas de factoreo, ya sea factor común y grupo, Ruffini, Bhaskara, etc. ¿Sí? Pero bien, lo vamos a ver a eso la clase que viene el jueves. ¿Sí? Bien. Con eso concluimos la clase de hoy de límites. Ahora me quedo un ratito por si alguno tiene alguna pregunta para el recuperatorio. Y con el resto nos encontraríamos, la clase que viene sería el jueves, en el mismo horario que teníamos siempre. ¿Sí? El Mateo me pregunta, ¿el jueves o el viernes? No, el jueves sería. ¿Sí? Teníamos los lunes a las 5:30 y los jueves a las 18:30. ¿Sí? Sería el jueves a las 18:30 la próxima clase. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta para el recuperatorio? Si quiere, pueden habilitar el micrófono y me preguntan. Profe, yo en esa ahí encontré el problema. Decía, una empresa tiene 3 panaderías y en cada una de ellas produce 3 tipos de pan. Sí. Blanco, sin gluten e integral del trigo. El número de kilogramos de pan producido diariamente en cada una de las panaderías se muestra en la siguiente tabla. Y había que encontrar el costo del kilogramo. Y bueno, lo que pasa que, bueno, ahí tendrías que plantear un sistema de ecuaciones, llamarle X y Z a la producción de cada panadería y vas a tener que plantear un sistemita de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Sí? Y ahí saldría, ¿cómo es? Un planteito, un sistema planteado para resolverlo después por el método Kramer. ¿Mm? Ah.